primera carta a los tesalonicenses que escribe el apóstol Pablo, que vamos a ir a finalizar, hermanos, dijimos, el capítulo 3, habíamos leído, hermanos, habíamos estado considerando el capítulo 3, los últimos versículos, estuve viendo un poquito del versículo 11, 12 y 13 de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y habíamos dicho, hermanos, y habíamos comentado en el domingo anterior, vamos a permitirle a Dios que gobierne nuestras vidas, ¿sí? A permitirle, hermanos, a Dios que gobierne nuestras vidas, que gobierne la vida de cada uno de nosotros, a que Dios haga su voluntad, hermanos, en nosotros. Y es lo que Pablo está diciendo a los hermanos ahí en Tesalónica, hermanos. Y decíamos, cómo Dios, hermanos, había elegido el camino del apóstol Pablo. Él hubiera querido, hermanos, y lo veíamos en versículos anteriores, él hubiera querido regresar con los hermanos en Tesalónica, ¿sí? Él hubiera querido estar con ellos más tiempo, mas sin embargo Dios tenía preparado algo diferente a lo que él quería. Y Pablo no se aferró a lo que él quería. Él estuvo dispuesto, hermanos, a sacrificarse o a sacrificar el hecho de poder ver a los hermanos en Tesalónica con tal de seguir lo que Dios tenía planeado para él. Pablo que tuvo que salir de Tesalónica, y cuando está escribiendo esta carta, hermanos, dice que cuando estaba en Atenas, hermanos, él recibe la visita de Timoteo, ¿sí? Que se había quedado ahí con los hermanos en Tesalónica, y dice: y me trajo buenas noticias de ustedes. Yo quisiera ir a verlos a ustedes, pero no había podido hacerlo. Y dice ahí el versículo 11, dice que Dios y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestros caminos, no dirigirlo nosotros, que lo dirija Dios nuestro camino, ¿sí? Que Dios ponga o nos ponga en los lugares donde nosotros podemos ser más útiles para Él. Que Dios ponga los lugares, hermanos, donde nosotros podamos servirle mejor. Que Dios ponga los lugares, hermanos, donde nosotros podamos trabajar mejor. Dios así decide en nuestras vidas. Y no cabe duda, hermanos, que el apóstol Pablo en su ministerio tuvo grandes oportunidades de regresar a lugares, hermanos, mas sin embargo, él sentía el llamamiento de Dios para ir hacia otros lugares completamente opuestos a lo que él hubiera deseado. Y sin embargo, hermanos, lo cumplía cabalmente, hermanos, los planes que Dios tenía para él, ¿sí? No podía, hermanos, no podía regresar a Tesalónica, pero sí oraba por ellos. No podía regresar a Tesalónica, pero sí le pedía a Dios que ellos crecieran. No podía regresar a Tesalónica, pero podía decirles que ellos siguieran firmes en el Señor. Eso es lo que está haciendo, hermanos. Y de la misma manera, así como lo hace el apóstol Pablo, todos nuestros planes, ¿sí? Todos nuestros planes, todo en nuestra vida debe de ser primero puesto en las manos de Dios. Siempre, hermanos. Siempre en las manos de Dios. Santiago lo decía muy claro, hermanos, porque hay ocasiones en que nosotros hacemos planes sin tomar en cuenta a Dios. Y Pablo dice, pero Santiago decía, hermanos, en su carta, o lo dice en su carta, dice: a veces nosotros hacemos planes y no ponemos a Dios en esos planes y decimos, en estos días vamos a ir a tal ciudad y vamos a trabajar y vamos a ganar. ¿Sí? Así, a veces nosotros lo hacemos así. Y dice Santiago, lo dice una gran verdad, dice: cuando no sabemos qué será el día de mañana, no sabemos. ¿Sí? No sabemos. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida, dice Santiago, que es muy corta. Que nuestra vida, hermanos, es como la neblina que aparece por un poco de tiempo por la mañana y luego, hermanos, se desvanece.
Y nos damos cuenta de eso, hermanos, porque normalmente en estas fechas nosotros, los seres humanos o las personas, hacemos memoria, hermanos, de los tiempos, de cómo ha transcurrido el año y a veces venimos comentando cuando venimos en la comida de la iglesia, decimos, ¿cómo han pasado los años tan rápido? ¿O cómo pasa el año tan rápido? ¿Quién no recuerda hace poco que estábamos iniciando este nuevo año, 2018, y hermanos, y ya no estamos a punto de concluir, si Dios lo permite, ¿verdad? Y decimos, pasan los años muy rápido y recuerda uno su infancia, y recuerda uno muchas cosas, hermanos, y no cabe duda que en realidad sí pasa muy rápido el tiempo. Y hace uno memoria, hermanos, del tiempo y decimos, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en ese tiempo? ¿Cómo hemos aprovechado el tiempo? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? Es cierto, hermanos, vinimos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cuánto hemos crecido de cuando vinimos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo? Y es muy importante, hermanos, eso. Pero la vida en realidad, hermanos, sí es muy corta. Muy corta la vida. Y como es corta la vida, nuestros planes, dice Santiago, que en lugar de que nosotros hagamos planes por nuestra propia cuenta, sin tomar en cuenta a Dios, dice, mejor di, si Dios lo quiere, ¿verdad? Iremos a tal o tal, a cual parte, pero si Dios lo quiere, o sea, que todos los planes, hermanos, todos nuestros planes sean dirigidos por Dios. Y cuando Dios, hermanos, dirige nuestros planes, ténganlo por seguro, hermano, que Dios los va a prosperar. Y les voy a decir algo. A veces los planes, ¿quién conoce la mente de Dios? ¿Quién conoce la mente de Dios? Y porque a veces nuestros planes, hermanos, o las cosas que nos suceden en nuestra vida, nos asustan. Y de repente estamos bien y llega a pasar algo en nuestra vida, o pasa algo inesperado en nuestra vida, y quisiéramos nosotros encontrar una explicación a lo que estamos viviendo, que tal vez no puede ser muy agradable, que tal vez no puede ser muy reconfortante, o que tal vez no nos traiga gozo, nos traiga intranquilidad, nos traiga algo que nos quita la paz. Y no encontramos un significado y decimos, bueno, Dios, Señor, ¿qué está pasando? Y luego de repente Dios nos ilumina y nos dice, y nos pone algo, o da una respuesta, o da un porqué de las cosas que nos están pasando. ¿Sí? Encontramos un porqué. Y es cuando decimos, híjole, si lo hubiera pensado antes, no me hubiera angustiado tanto. Si lo hubiera pensado antes, tal vez no hubiera perdido la paz como la perdí. Si lo hubiera pensado antes, tal vez no me hubiera preocupado tanto. Pero, ¿por qué nos preocupamos? Porque pensamos nada más en los planes de nosotros, en que tal vez nos hicieron las cosas como nosotros hubiésemos querido que fueran. Pero las cosas Dios las tiene preparadas para nosotros. Y luego después ya viene el resultado y decimos, ahora entiendo a Dios. ¿Qué nos deja esa lección? Bueno, hermanos, algo tan sencillo, que cuando nos toque enfrentar alguna situación adversa, que a lo mejor no es muy agradable, ¿sabes qué debe hacer? Inmediatamente, ¿qué? A Dios. Pon lo que te está pasando, ponlo delante de Dios. Que Dios gobierne nuestras vidas y que si lo que está pasando en nuestras vidas va a servir de algo para que yo crezca, para que yo me desarrolle o para que crezca en otra manera, bienvenido, hermanos, porque son los planes de Dios. Y Dios, hermanos, en cada cosa que pasa en nuestra vida, Dios la prospera. Y no paremos muy lejos. No podemos ir muy lejos, hermanos. Hay un personaje que tal vez se preguntó muchas veces el por qué le pasaban las cosas. Pero dice la palabra de Dios que allá en el libro de la carta a los Hebreos, nos dice que Dios nunca lo dejó solo. En una ocasión, su padre tenía cierta preferencia por él. ¿Alguien se acuerda de quién era? Eran 12 hermanos y su padre tenía preferencia por él. Se llamaba José, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el papá de José? Pues oí bien despacito, como que no me quieren decir. ¿Cómo se llamaba el papá de José? Jacob, ¿verdad? Y tenía cierta preferencia por él. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que era hijo de la mujer, que era amado. ¿Verdad? Y
Y mandaba y José venía y le decía, ¿sabes qué? Papá, mis hermanos se andan portando mal o hacen las cosas mal, etc. Sus hermanos le tomaron, pues no era muy simpático con sus hermanos, no causaba mucha simpatía con sus hermanos. Y luego se puso a soñar, hermano. Y en el sueño ponía en evidencia que sus hermanos, inclusive su papá y su mamá, se inclinaban ante él. Y no, pues más enojó, ¿verdad? Y normalmente, hermanos, a veces hay en las casas o en las familias donde hay varios hijos, siempre hay la idea de cuál es el preferido. ¿Cuál es el preferido en una familia? No sé si les haya pasado a ustedes, no, pero es que mi mamá nada más quiere a mi hermano, ¿verdad? Le sirve más a mi hermano, le hacen lo mejor platillo, le compran la mejor ropa a mi hermano, etcétera, ¿verdad? ¿Usted tiene alguna preferencia por sus hijos? ¿A quién quieren más? A todos igual, ¿verdad? A todos igual. Bueno, ¿y a nosotros cómo nos querían a todos igual? ¿O sí sentían que alguien de su familia o de sus hermanos era el preferido? ¿Sí sentían que alguien era el consentido? El consentido, ¿verdad? El hermano era el consentido de él, ¿ves? Hermano Marino se lo tenía como consentido de él. No, pues sí. Es más chico, hermano, ¿tú? Soy del medio. Del medio, ¿verdad? Todos los hermanos están bien feos, por eso. Sí, yo creo que sí, me imagino yo que sí. Yo creo que sí. Yo era el hombre consentido de la familia, ¿no? Yo también. Sí. Tenía 4 hermanas. Yo de hombre nada más. También. Pero mis hermanas me decían, pues es que es el preferido, Pues yo no sé, pero mi mamá una vez me dijo que sí. No se crea nada. No a decir mi hermana, ¿qué dice? Y siempre hay alguien, hermanos, allí. Y tal pareciera que José era el consentido de su papá por el trato que le daba. Pero, hermanos, le tocó que enfrentarse a varias adversidades. Y que tal vez en su momento, hermanos, José no encontraba una explicación por qué le estaban pasando las cosas. Pero digo, dice el escritor de los Hebreos que por algo, y Dios nunca lo dejó solo. Dios tenía un propósito con José. Pero le pasaban muchas cosas, hermanos. Tuvieron que pasar. Recuerdo cuando éramos niños que leíamos la historia de José como gobernador de Egipto, pero para poder llegar a ese lugar donde estuvo José, tuvo que pasar varias cosas que no fueron muy agradables, como cuál. Bueno, sus hermanos una vez lo veían venir y dice, ay, viene el consentido de papá, vamos a hacerle algo. Y dijo, vamos a matarlo. Dijo uno, no, ¿cómo que lo vamos a matar? Pues los hermanos, ¿verdad? Sí están feos, pero no, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Pero, hermanos, dice, lo echaron en una cisterna, un pozo, que no tenía agua, ¿verdad? Normalmente esas cisternas, cuando no tienen agua, pues hay lodo nada más abajo y está complicado de la misma manera. Y ahí echaron, y mientras ellos arriba pensaban que iban a hacer con José. José, hermanos, venían unos, ¿cómo se llamaban? Ismaelitas, ¿verdad? Ismaelitas venían. Iban para Egipto y dijeron, pues vamos a vendérselos a Ismael. Y los vendieron, hermano. Y cuando los vende, José no se explica por qué. ¿Por qué me venden mis hermanos? No hay una explicación, más sin embargo, él va a donde le tocó ir. Y los hermanos, pues ya conocemos la historia, llenaron la túnica de sangre y dijeron a su papá que una bestia lo había devorado, etc. Su papá lloró muchísimo. Pero José ya va camino a Egipto, llega a Egipto y lo venden a Potifar, que es el rey, el jefe del ejército del faraón. Y está allí, y estando ya bien, otra vez le pasa algo, y viene la esposa de Potifar y le cierra el ojo, le gusta al muchacho. No había estado feo entonces, le gusta el muchacho, pero el muchacho no quería nada con ella. Y ella se enoja y lo acusa falsamente, y otra vez vuelve a enfrentar a algo José que no encuentra explicación. Y va a dar a la cárcel. ¿Cómo puede encontrar una explicación? No la encuentra. Él pudiera imaginarse algo. No, ¿qué pasa? Y sin embargo, hermanos, él sigue fiel a Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios no lo dejaba, hermanos, a él. Le pasan cosas difíciles, pero no lo deja. A nosotros es igual, hermanos. En nuestras vidas nos toca pasar situaciones difíciles, bien complicadas, que a veces no encontramos una explicación. Pero ténganlo por seguro, hermanos, que Dios no nos deja. Eso sí podemos estar bien seguros. Dios no nos va a dejar. Y José está en la cárcel y llega ahí el copero y el panadero caen en la cárcel. El jefe de los carceleros lo pone ahí al frente de
de los presos, etcétera, y la lleva bien ahí con los demás. Llega el copero y el panadero y pues uno de ellos iba a morir y José les interpreta sus sueños. Uno regresa con el faraón y el otro muere. Y le dice, cuando vayan ahí, cuando dice, háblenle de mí, y nadie se acuerda. Total que se quedó allí, hermanos, por muchos años más. Hasta que el faraón, hermanos, en una ocasión tuvo un sueño que no encontraba una explicación y dijo, yo conocí a uno en la cárcel que interpreta sueños, que me dijo que te diera referencia de él, pero ya no me acordaba. Pero ahí está, tráiganlo. Y da la referencia, y da la explicación. José, hermano, necesitas a alguien que administre todo lo que tú vas a ganar. ¿Durante cuántos? 7 años, que te vaya muy bien. Y necesitas a alguien, ¿por qué? Porque van a vivir 7 años y que no te vaya muy bien. Primero, qué bonito hubiera sido brincarse de ser el preferido del papá, pues ahora que sea gobernador. Qué fácil, qué bien sería, pero tuvo que pasar por varias situaciones que no encontraba explicación. Tuvo que pasar por varias situaciones que no encuentra una explicación y sin embargo llegó a cumplir un propósito. Dios utiliza ese camino. ¿Sí? Dios utiliza ese camino. Alguien dijo en una ocasión, yo estaba puesto ya atrás, en un letrero, en un anuncio, en un pensamiento, vaya, que para poder llegar a la tierra prometida hay que pasar primero por el desierto. Para poder llegar a que se cumplan los planes de Dios en nuestra vida, hay que pasar por ciertas cosas. Y a veces no vamos a encontrar explicación, pero lo único que podemos hacer, dice Pablo, es poner nuestros planes en las manos de Dios. Para que Dios, hermanos, gobierne nuestras vidas. Y sabemos que si Dios gobierna nuestras vidas, al final, hermanos, el resultado va a ser bueno para nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere cosas buenas para nosotros. Y eso, al final de cuentas, la palabra de Dios nos lo enseña así. Dice, inclusive el Señor Jesús, hermanos, dice que si nosotros, nuestros hijos, nos piden algo de comer, no le vamos a dar una piedra o no le vamos a dar una serpiente. ¿Verdad que no? Dice, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas, ¿y cuánto más Dios, que nos ama en gran manera? Entonces Dios, si nosotros ponemos nuestros planes, hermanos, en Dios, Dios va a actuar en nuestras vidas de tal manera, hermanos, que al final Él va a cumplir sus propósitos con nosotros. Que tal vez no lo entendamos en ciertos momentos, hermanos, pues es que es la mente de Dios. Es la mente de Dios. Que tal vez nosotros nuestra vista pueda llegar hasta esa puerta, o que tal vez nuestra vista pueda llegar hasta esa pared que está enfrente, pero Dios puede ver de qué lado de esa puerta, y Dios puede ver de qué lado de esa pared, y Dios tiene cosas buenas para nosotros. Y les voy a decir algo, hermanos, ya hemos pasado por situaciones en las cuales hemos encontrado el resultado después, y nos ha agradado, y lo platicamos como una anécdota, porque Dios ya ha actuado así en nuestras vidas. Por eso Pablo dice que Dios gobierne nuestras vidas, que Dios sea en nuestras vidas, que dirija nuestro camino siempre. Hay que dejarlo. Aunque a veces, hermanos, el camino sea un poco difícil, aunque a veces el camino tenga piedras, aunque a veces el camino tenga obstáculos, Dios nos ayudará a salir adelante. Inclusive, hermanos, cuando Él da la última misión a sus discípulos, cuando Él enseña a sus discípulos a que vayan y prediquen y que bauticen y que para que perdone pecados, y el que no se bautice, el que se bautice será salvo y el que no se bautice será condenado. Dice, pero enséñenles algo muy especial. ¿Y qué es algo especial que le van a enseñar? Dice que yo voy a estar con ellos todos los días. Lo creemos, hermanos. Creemos que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué no actuamos en consecuencia de eso? Y lo digo por experiencia, porque a veces actuamos como si no creyéramos que Dios está con nosotros. ¿Sí? Es que a veces las cosas se ponen difíciles. Es que a veces las cosas se ponen complicadas. Pues sí, hermanos, es ahí donde debemos demostrar que nuestra fe. El Señor gobierna nuestras vidas, y es lo que le está diciendo Pablo a los tesalonicenses, que el Señor gobierne nuestras vidas, que nos cuide, que nos dirija, que nos guíe. Bien. Y luego hace mención, y hacía mención en el versículo 12 de algunas características acerca del amor y acerca de poner en práctica ciertas cosas, como era, dice,
y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y dice, y para con todos, como también lo hacemos nosotros, para con vosotros. Es los deseos del apóstol Pablo hacia ellos. Les decían, amen, amen y vuelvan a amar. El amor es la base principal de todas las cosas, inclusive, lo mencionábamos también, parte de la semana pasada, todas las cosas las hagamos basadas en el amor, inclusive si no venimos aquí y no venimos con amor, no sirve. Esa es la parte fundamental. Pero también, hermanos, en memoria, hermanos, trae el apóstol Pablo una idea. Nuestros corazones sean firmes, todo sea puro, hermanos, pero con una idea de que nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos esa pregunta, hermanos: ¿cómo nos estamos preparando nosotros? ¿O qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Nos estamos preparando? Es como si Pablo le dijera: ¿qué están haciendo ustedes, tesalonicenses, para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y nos dijera aquí en Sabinas: ¿cómo están haciendo ustedes, hermanos de Sabinas, para prepararse para la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo para prepararnos? Porque a veces actuamos, hermanos, y a veces vivimos como si pensáramos que el Señor Jesús no va a venir. ¿Se acuerdan qué le dijeron aquellas personas que allá en el capítulo 1 del libro de Hechos, cuando el Señor Jesús asciende a los cielos? ¿Qué le dijeron a aquellas personas que se acercaron con el Señor, con los discípulos del Señor Jesús, que están viendo a Jesús desaparecer a la luz? ¿Qué le dijeron? ¿Se acuerdan? Que así como lo están viendo irse, así va a regresar. Así lo dijo, hermano. Y toda la palabra de Dios nos enseña que va a ocurrir esa venida. Pero ¿por qué actuamos como si no fuera a venir nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no nos preparamos para la venida del Señor Jesucristo? Nos preparamos para ir a la escuela, nos preparamos para ir al trabajo, nos preparamos para casarnos, nos preparamos para tener hijos, nos preparamos, hermanos, para muchas cosas. Para irnos de vacaciones nos preparamos, ¿sí, no? ¿Por qué no preparamos para la venida de Cristo? ¿Sí, hermano? Un comentario corto, basado en mi experiencia que he vivido. A veces en nuestra débil manera de pensar, nuestra débil humana manera de pensar, creemos que somos más inteligentes que Dios y reclamamos, en lugar de darnos cuenta que es un paso a seguir o una prueba a seguir que viene de Dios, ¿verdad? Si hay alguna prueba muy dura, a veces decimos: ¿qué caso tiene que ser con Dios si me está pasando por esto? En lugar de pensar y decir: bueno, viene la primera de muchas, y sé que al terminarla voy a lograr lo que Dios quiere, así es, de la mano de Dios, ¿verdad? Pero no, lo hacemos al contrario, y a veces cometemos el error de separarnos de Dios, porque Dios me está poniendo cosas que muy difíciles, ¿sí? Y yo estoy cumpliendo y estoy yendo, y qué caso tiene que venga si me está yendo mal. Así es. Entonces creemos que la inteligencia de Dios es mucho menor a la nuestra. Mejor digo: no, mejor no voy porque me va mejor estando en el mundo, no hay dolor, no hay pruebas tan fuertes. Así es. Porque sabemos que estando en Cristo, el diablo anda como un león, entonces va a ser más grande la prueba. ¿Y qué pensamos? Mejor me alejo para estar de la mano de que a mí me conviene y no hay tanto dolor. Así es. Pero hay que pensar que hay que superar todas las pruebas que vengan, porque sí hay un final, y es bueno. Es cierto, hermano, sí es cierto, y te digo, sí es cierto, llegamos a pensar en eso. Y una de las cosas, hermanos, que ocurren, bueno, yo creo que no pasa de que nosotros nunca hayamos recordado la historia de Job, ¿verdad? Nosotros hablamos de la historia de Job y nos emocionamos, qué bonita historia. Y les voy a decir algo, porque cuando sucedió, yo me bauticé como a los, no sé, ¿para cuántos años tienes? 19, ¿no? Bauticé como a los 17 años, casi yo cumplí 18. Pues, gracias a Dios crecí aquí en la iglesia, y me decía mi papá, la primera vez que quería que expusiera algo,
lee la historia de Job. Y fue la primera que leí completa, ¿verdad? La historia de Job, leer la historia de Job. Y uno se emociona con la historia de Job, ¿verdad? Pero, porque dice, no, hombre, al final Dios le dio el doble de lo que tenía. Y nos vamos al final. Pero pues, leemos la historia de Job y nos emociona al principio todo lo que le pasa. Dice, no, hombre, sí, pero eso no es nada comparado con lo que Dios le dio. Sí, hermanos, pero Job no sabía. No sabía. Él no sabía que Dios le iba a dar el doble. No sabía que iba a tener el doble de ganado. No sabía que iba a tener muchas cosas. Lo único que sabía era lo que estaba viviendo en el presente. ¿Verdad? Y el presente estaba sufriendo. Y en el presente estaba batallando. ¿Y saben qué hacía en el presente? Le agradecía a Dios. ¿Cuántos días estuvo martirizado o sufriendo en gran manera? Muchos días y todos los días, hermano, le agradecía a Dios. ¿Y saben qué conclusión llega a Job, hermano? Ya al final. Porque él presumía de que conocía a Dios. Y cuando llega al final, dice, antes de llegar al final, porque dice Job, no, pues es que Dios, y empieza a hablar ahí con sus amigos, dice que amigos, ¿verdad? Dice, es que Dios, dice, y Dios dice, bueno, ya hablaste tú, ahora sí, déjame hablar yo. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Sabes tú de dónde sale el aire, o dónde empieza a correr el aire? No lo sé. Yo sí lo sé. Y luego dice Job, de oídas te habían conocido, o sea, nomás se da cuenta de que lo que conocía de Dios era muy poquito. Y al final, dice, pero ahora sí ya te conozco. ¿Y saben cómo llegó a conocer Job a Dios, hermanos? En sus pruebas. Conocemos a Dios en nuestras pruebas, en nuestras adversidades. Cuando no nos va muy bien es cuando más conocemos a Dios. Esa es la parte, ¿verdad? Sí. Esa es la parte. Cuando no la estamos pasando muy bien es cuando más conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque viene el consuelo de Dios, viene la compañía de Dios, viene la paz de Dios. Pero no pregúntenle a Elías cuando estaba en la cueva escondido porque tenía miedo. Así es nuestra vida. Y como dice nuestro hermano, al final es lo más bonito. Aunque a veces dicen, no, pues es que ustedes se consuelan con saber que van a recibir la vida eterna. No, recibimos bendiciones aquí también, hermano. Es una gran bendición saber que Dios no nos deja solos. Y es una gran bendición, hermanos, vivirlo diariamente, en saber que Dios no escatima ninguno de sus medios para que nosotros estemos bien. Ninguno. Y Dios pone a trabajar todo lo que Él tiene, hermanos, para que nosotros estemos bien. Y preparémonos, hermanos, para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Luchemos para que estemos bien delante de Dios. Porque al que no conoció pecado, hermanos, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Dios quiere las cosas para bien de cada uno de nosotros. Hermanos, dentro de ya para terminar esta porción y este capítulo 3, no es fácil, hermanos, imaginar una porción más conmovedora dentro de la palabra de nuestro Dios, hermanos, que el agradecimiento de las bendiciones que Dios da, del agradecimiento porque Dios utiliza personas que pueden ayudarnos, hermanos, a ser mejores delante de Dios. El agradecimiento, hermanos, como lo tenían los hermanos en Tesalónica para con el apóstol Pablo. Y como el apóstol Pablo también tenía ese agradecimiento porque dice, ustedes son mi gozo, ustedes son los que me hacen sentir bien, porque seguían firmes en el Señor. Yo creo que deberíamos, hermanos, ser capaces nosotros de aplicarlo en nuestras vidas, hermanos, entre unos y otros. El preocuparnos unos por otros, el agradecernos unos a otros, hermanos. Yo creo que si vemos ahí todos esos versículos finales del capítulo 3, hermanos, nos daremos cuenta de eso. Apliquemos eso, hermanos, a nuestras vidas. Lo mejor, hermanos, que podemos hacer, fíjense, alguien me decía, hermano, lo mejor que podemos hacer unos por otros, dice, es orar unos por otros. ¿Ah?
Y yo le decía, sí, cierto, dice, pero no te creas, hermano, todavía hay algo mejor que orar unos por otros. Digo, ¿pero qué? Dice, que le digas al hermano por el cual estás orando, que vayas y le digas que estás orando por él. Todavía es mucho mejor eso. Imagínate, hermano. Que vayan contigo y te digan, ¿sabes qué, hermano? Por eso yo estoy orando por ti. ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Nos sentimos bien? Hermana Noelia, estoy orando por usted, hermano Noelia. ¿Cómo nos sentimos? Exacto, hermano. No nos levanta eso el ánimo. Es la manera en que lo está haciendo el apóstol Pablo con los tesalonicenses. Yo estoy orando por ustedes todo el tiempo. Y sé que ustedes están orando por mí también. Y eso, hermano, motivaba al apóstol Pablo también a que él lo hiciera. ¿Por qué, hermano? Porque mueve corazones. Hay que causar impacto en los demás de tal manera que se muevan sus corazones, que cambien sus actitudes, que produzcan para buenas obras, hermanos, y que ayude a crecer a los hermanos, no solamente a crecer, sino a permanecer fieles también al Señor. ¿No es eso lo que necesitamos? Hermano, hay que decirnos unos a otros que estamos orando en todo momento, a exhortarnos unos a otros, a motivarnos unos a otros, que podemos crecer y abundar en amor, que podemos ser afirmados en santidad, que podemos ser irreprensibles delante del Señor, hermanos. Cuando nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran deseo de Pablo, hermanos, con un deseo muy útil, muy equilibrado, hermanos. Porque pedía, hermanos, que se amaran los unos a los otros y de la misma manera que se amaba a Dios. Así es, hermanos. Y esa debe ser la aplicación que debemos tener cada uno de nosotros. Y otra de las cosas, hermanos, siempre estar preparándonos cada día con una fe grande, con una fe entusiasta, que una fe que se manifieste, hermanos, todos los días estamos preparando para la venida del Señor Jesús. ¿Y cómo vamos a tener esa fe, hermanos? Tan sencillo. La fe viene por el oír. ¿El oír qué, hermanos? La palabra de Dios. Aquí estamos, hermanos. Hay que hacerlo. El apóstol Pablo había enseñado a los tesalonicenses, ellos habían oído la palabra de Dios, que Cristo murió por sus pecados, que ellos se arrepintieron, hermanos, que Cristo murió por sus pecados, que conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, hermanos. Esto lo tenían en mente, ¿quién? Los tesalonicenses. Y eso es lo que debemos tener en mente también cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, alimentará nuestra fe todos los días. Así terminamos, pues, hermanos, el capítulo 3. Y la invitación de esta mañana es eso, hermanos, a que nuestro Dios prepare nuestra mente, a que nuestro Dios nos ayude a preparar nuestros corazones para estar listos, hermanos, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos preparados ya? ¿Estamos preparados? Si viene ahorita, estamos